Pues estamos en el episodio 2 de A Fondo con Enrique Guerrero. Me da muchísimo gusto saludarles y en este día, en este jueves, para platicarles un poquito sobre la parte de desarrollo profesional. Desarrollo profesional hoy es un tema, créemelo. Fíjate que una de las características que hemos estado viendo actualmente es que los profesionales no estamos tan actualizados como nosotros quisiéramos. Y aparte, no sabríamos exactamente en qué nos actualizamos. Lo que sí te voy a decir es, hay un dato estadístico que verdaderamente me pesa. México somos el tercer país de la OCDE, el tercer país con mayor rotación de personal en el mundo, dentro de la organización comercial, de esta parte de la OCDE. Pero, por otra parte, yo te diría que así, a simple vista, puedes creérmelo o no creérmelo, pero pregúntale a la gente de recursos humanos. Lees un currículum y vas a ver que está un año en un trabajo, al siguiente año en otro trabajo, al otro año en otro trabajo, al otro año en otro trabajo. Y la mayoría de la gente la ves con un año en cada trabajo o 2 años, pero ves poca permanencia. ¿Qué indica esto? ¿Cuál es el indicador de esto? Que realmente no estamos creciendo con el crecimiento de las empresas o con la modernidad de las empresas o con el cambio por la complejidad que está mostrando este país. Entonces, si nosotros estamos teniendo este tipo de problemas, hay de dos alternativas. Una, que lo dejes pasar y que digas, este no es mi problema, este no es mi tema, este es tema de alguien más. Al final tienes esa oportunidad y tienes esa opción. Y la 2, yo no quiero ser parte de esa estadística, yo quiero algo mejor para mí, quiero modificarme y en qué lo puedo hacer. Hace muchos años, de verdad, no sé, yo creo que por lo menos 15 años, la Universidad de Phoenix, a través de Institute of the Future, el Instituto del Futuro que está adentro de la Universidad de Phoenix, en Arizona, sacó un estudio que decía, para el 2020, para el 2020, quienes no tengan estas competencias desarrolladas no serán muy competitivos. Hace 15 o 20 años que yo leía esto y que lo comentábamos en los cursos, en las conferencias que yo daba, en los acercamientos que tenía yo con las empresas clientes míos, y hablábamos de este tipo de situaciones y decíamos, es que el Institute of the Future de la University of Phoenix nos está diciendo que estas son las competencias que deberíamos de tener ya muy bien estudiadas y desarrolladas para ser competitivos en el 2020. Y en ese momento, tú simplemente de leer estas competencias, que ahorita te voy a decir cuáles eran, de leer este tipo de competencias, la verdad es que tú decías, puede que sí, puede que no, la verdad es que no le creo tanto. Podías pensar que era un rollo, podías pensar que no, podías pensar que era algo muy serio, pero algunas de estas competencias se nos hacían como invisibles. Si yo te hablo y quiero que te sitúes hace 20 años, que el Instituto del Futuro te dijera este tipo de competencias, lo más probable es que en ese momento dirías, están bien tontos. Si después de esto, ahora con pandemia, ahora que ya nos pasamos por encima la pandemia, ahora que estamos vueltos a meternos en la pandemia, en las condiciones de pandemia, volviéramos a leer este tipo de competencias, a lo mejor dices, oye, no suena tan disparatado. Y entonces te das cuenta que hay gente que está analizando el futuro. Y te das cuenta que cuando la gente está analizando el futuro, te avisa, ahí viene el lobo. Y luego otra vez te avisan, ahí viene el lobo. Y después te dicen, oye, cuidado porque ahí viene el lobo.
y la gente no escuchamos que ahí viene el lobo, por lo tanto no nos preparamos. Y entonces, como el cuento de los 3 cerditos, a lo mejor construyes una casita de palma que con un soplido se viene abajo. Esto es lo que nos está pasando realmente en términos generales. Ya no estoy hablando solamente de a los mexicanos, estoy hablando en términos generales. Y cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que realmente no estamos total y absolutamente preparados en términos de competencias para afrontar los retos que nos presenta el futuro, que ya prácticamente lo tenemos encima. Y entonces, cuando hablo de competencias, déjame acotarlo, permíteme no ser tan genérico, ¿no? Que no parezca que estoy hablando nada más en término genérico. Competencias, y vamos a acotarlo a competencias laborales. Las competencias laborales están divididas en 3: conocimientos, habilidades y actitudes. Conocimiento responde a la pregunta: ¿qué debes de saber para poder realizar X trabajo en X puesto en X empresa? Entonces, una empresa que te ofrece un trabajo, un puesto de trabajo en esa empresa, dice: para mí los conocimientos que tú deberías de tener son estos. Debe de saber de economía, debe de saber de finanzas, debe de saber contabilidad general, debe de saber de almacenes, o debe de saber de operación, o debe de saber logística, o debe de conocer el mercado, o debe de poder hacer un funnel comercial, o debe de hacer lo que sea. Esa es la primera. ¿Cuáles son los conocimientos? Y los conocimientos es un punto sumamente importante. Segundo tipo de competencias son habilidades. Responden a qué debes de poder hacer para lograr los objetivos de tu trabajo. Entonces, ya no solamente nos vamos a lo que debes de saber. Una cosa es lo que debes de saber y otra cosa es lo que debes de poder hacer. Si yo fuera a ser un bateador profesional, lo que debo de saber es que debo de agarrar el bat con las 2 manos y acomodar los nudillos, levantar el codo del brazo que va hacia la parte de atrás, jalar la cadera antes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es la parte de conocimientos, eso es la parte técnica, esa es la parte teórica, vamos a llamar. Ahora, una cosa es que conozca yo la teoría y otra cosa es que en la práctica lo pueda yo desarrollar. Y entonces las habilidades, a diferencia de los conocimientos, requieren de tiempo para poderse desarrollar. Yo puedo saber cuáles son las habilidades que necesita un empleo, pero no necesariamente lo tengo desarrollado. Ahora, el que no la tenga desarrollada tampoco quiere decir que yo no pueda desarrollar ese puesto. Puedo desarrollar esas habilidades. Es cuestión de práctica, es cuestión de hacerlo, es cuestión de repetirlo, es cuestión de volverlo a intentar y es cuestión de irlo haciendo N cantidad de veces hasta que soy experto en ese tipo de situaciones. Y entonces ahora ya tengo el conocimiento y tengo la habilidad. Llevo 2 de las 3 competencias laborales. La tercera competencia laboral ahora es la más importante. Esta tercera competencia laboral es la competencia que llamamos actitudes. Y actitudes responde a la pregunta: ¿qué estás dispuesto a hacer para obtener los resultados esperados en ese puesto de trabajo? Esa es tu actitud. Y podemos hablar de la proactividad, y podemos hablar del positivismo, y podemos hablar del no procrastinar, y podemos hablar de una capacidad o de una actitud resolutiva, que es decir, que tienes esta habilidad para resolver. Podemos hablar de este tipo de situaciones. Y entonces, en el momento en el que tú sabes lo que se necesita para ese puesto, has desarrollado las habilidades y aparte estás dispuesto a hacerlo y estás dispuesto a enfrentarte a lo que viene, entonces tendrás las competencias laborales para un puesto de trabajo en una empresa específica.
para ese desarrollo. Y así te deberían de desarrollar y así te deberían de contratar. Antes, ¿cómo nos contrataban? Que tenga cierta licenciatura, que tenga tantos años de experiencia y que tenga conocimientos probados. Entonces las empresas te pasaban un examen teórico y si sabías ya estabas adentro. Si habías cumplido con mostrar un título universitario ya estabas adentro. Si tenías ahí una carta de recomendación ya estabas adentro. Hoy no, hoy los exámenes son diferentes. Hoy las condiciones son distintas. Hoy tenemos que trabajar de una manera completa y absolutamente diferenciada. Y antes de pasar a un pequeño corte, déjame decirte, esto lo practicamos nosotros. Simbiosis, que es una empresa específica que está dedicada a la parte del desarrollo humano, el desarrollo profesional y el desarrollo empresarial, en conjunto con un consorcio que se llama Ducter, que este consorcio se encarga de buscar las mejores prácticas en la parte de la logística, pero incluso en la parte de contabilidad, finanzas e incluso fiscal, para que la gente solamente pague los impuestos que necesita pagar, no que pague de más. Estas empresas están patrocinando hoy esta etapa, este módulo, porque esto lo consideramos verdaderamente importante. Voy a un corte y en un momentito regreso con ustedes. Grandes logros por delante. Enrique Guerrero Scott, coach de vida y coach ejecutivo, te apoya a obtener mejores resultados. Comunícate de inmediato al 2299-510567. 2299-510567. Preguntar no cuesta nada. Ya estamos de regreso aquí en el episodio 2 de A Fondo con Enrique Guerrero. Y decíamos las competencias laborales. Neta, por Dios, güey. Es increíble. Mira, te voy a poner un ejemplo, a lo mejor un ejemplo medio ridículo. Yo no sé si te ha pasado. Estabas en la escuela, en la prepa, o a lo mejor en la universidad, o a lo mejor en la secundaria. Y entonces te pasaban los exámenes los profesores, te ponían el examen en el pupitre, en el escritorio, tú agarrabas tu lápiz o tu pluma y entonces tenías algún método para copiar. Cualquier método que llames para copiar, que quieras. Lo escribías en algún lugar, lo ponías adentro de la pluma, lo sacabas no sé qué, abajo de la falda, en la pierna, lo ponías o le copiabas al de junto. Eras habilidosísimo para leer al de punto, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú de verdad decías, a mí nunca me cacharon. Pero yo no sé si tú tuviste la oportunidad de estar enfrente de un grupo, ponerle un examen y decirles, oye, no copies. Y desde enfrente del grupo te dabas cuenta perfectamente quién estaba copiando, quién sabía y quién no sabía. O sea, verdaderamente los profesores se daban cuenta exactamente de qué era lo que pasaba y qué era lo que no pasaba. Igual nos sucede cuando entrevistamos a la gente. Cuando estás acostumbrado a entrevistar a la gente, ya sabes cuando la gente te está mintiendo. Tienes perfecta claridad de cuando la gente te está exagerando. Tienes perfecta claridad de cuando la gente te habla de sus experiencias que no son tan experiencias. Lo ves absolutamente todo. Pero cuando estás del otro lado del escritorio, te sientes que lo hiciste maravillosamente bien. Por eso cuando regresas a casa y te preguntaron cómo te fue en la entrevista, yo creo que muy bien. Me salió maravilloso, me sentí muy bien, estaba yo tranquilo conmigo mismo y después no te explicas por qué no te contrataron. Y lo que realmente pasa es que nosotros nos estamos preparando para las entrevistas y no nos estamos preparando para trabajar. ¡Aguas con esta parte! O te preparas para trabajar
No te prepares para la entrevista. Prepárate para ser mejor. Identifica qué es lo que un puesto necesita. Consorcio Ducter es un organismo específico que tiene una gran cantidad de expertos alrededor, como empresas satélites, orientadas a ser expertos en cada una de las áreas. Expertos en marketing y comercial, expertos en tecnologías de información, expertos en logística, expertos en desarrollo comercial, expertos en finanzas y economía, expertos en la parte de contabilidad y en la parte fiscal. Y aún con estos expertos te das cuenta que cuando estos expertos llegan a las organizaciones, los empleados en estas organizaciones inclusive podrían generar una serie de conocimientos y de puntos que estarían en tela de juicio. Por eso creemos y por eso hemos visto tan importante el día de hoy, tanto Consorcio Ducter como Simbiosis, poner este episodio al aire, este segundo episodio al aire, para decirte, oye, preparémonos, identifiquemos cuáles son las competencias laborales que nos conviene tener. Y si tú estás en búsqueda de un empleo, cuando tú veas postulado, a lo mejor ahora, por ejemplo, LinkedIn, que es una de las plataformas, una de las redes sociales en donde se publican más oportunidades de trabajo. A lo mejor ves una oportunidad de trabajo en LinkedIn y despliegas esa oportunidad de trabajo y viene perfectamente explicado lo que necesita esta empresa. ¿Cuál es esta empresa? Ahora tienes la posibilidad de meterte a internet y de investigar qué hace esta empresa, cuál es la filosofía de la empresa, cuál es su pensamiento, cuáles sus objetivos, cuál es su misión y visión. Y si tú tuvieras esta curiosidad de meterte a investigar qué hacen, por qué lo hacen, etcétera, etcétera, hacia dónde van y cuál es la posición que tienen disponible, tienes la oportunidad de poder pensar y tratar de descifrar cuáles son los conocimientos que tú necesitas tener, cuáles son las habilidades que tú necesitas tener y cuáles son las actitudes que necesitas tener. Es decir, cuáles son las competencias laborales que tendrías que mostrarles a ellos para que tú seas un candidato idóneo, que seas un candidato que realmente como postulante pueda tener valor para ellos y que signifique la posibilidad de una entrevista más anticipada. Pero si no lo tienes, la verdad de las cosas es que te puedes quedar en el aire y puedes empezar a aplicar una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y después de 10 veces que has aplicado en procesos, en LinkedIn o en cualquier otro lugar y que has puesto tu currículum y que has enviado tu currículum y te das cuenta que no te contratan, no vas a entender qué es lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que no te has puesto tú a desarrollarte a ti mismo en la parte de tus competencias laborales. Entonces, una de las cosas que yo te sugeriría, pero con todo el corazón, fehacientemente, es ayúdate a identificar cuáles son las competencias que te hace falta desarrollar para que las puedas desarrollar. El segundo punto y la segunda opción es que no es que estés buscando trabajo, es que ya tienes un trabajo. Pero ahora en tu trabajo, ahora hay más competencia interna que la que teníamos antes. Y ahora, si se da una oportunidad de crecimiento en tu trabajo, va a haber competencia, seguro. Si no la tienes interna, habrá competencia externa. Es decir, a lo mejor yo tengo un puesto de jefatura y estoy viendo que en el futuro próximo va a estar libre una posición de gerencia y yo quiero pelear por esa gerencia. Y es probable que hayamos 2 o 3 o 4 al mismo nivel que yo, jefaturas, que podamos estar tendiendo a ese puesto, buscando o pretendiendo ese puesto. Pero si yo soy el único jefe, no creas que tengo todas las oportunidades de quedarme con la gerencia por ser el único. Seguramente, si en la empresa yo soy el único jefe
y van a contratar a un gerente nuevo porque el gerente se va de director o porque el gerente tiene que dejar la empresa o porque se va a otra sucursal, si yo soy el único, seguramente van a abrir esta posición al público para que yo tenga competencia. Y entonces hacemos exactamente el mismo procedimiento. ¿Cuáles son los conocimientos que requiere la gerencia? ¿Cuáles son las habilidades que se requieren en la gerencia? ¿Y cuáles son las actitudes que se buscan en la gerencia? Y si las identificas, entonces te autoevalúas y con tu autoevaluación determinas cuáles son aquellas competencias que te hace falta por desarrollar. Si no desarrollas competencias, lo más probable es que te quedes atorado. Entonces, no te recomiendo esa posición. No te recomiendo esa posición en este momento. El desarrollo profesional es un punto sensacional, importantísimo el día de hoy. Vamos a un corte y regreso rapidísimo contigo porque quiero cerrar este espacio, este episodio, con algunos temas importantes. No te vayas. Estamos en A Fondo con Enrique Guerrero. Scott Broker tiene una gran oferta para ti. Condominios en San Miguel de Allende. Comunícate de inmediato con nosotros al 2299-510567, 2299-510567. No dejes pasar esta oportunidad. Ya regresé contigo, aquí estamos en A Fondo con Enrique Guerrero, en este segundo episodio de la primera temporada de A Fondo con Enrique Guerrero. Y hablamos de competencias laborales y te decía yo, de verdad, vale muchísimo la pena que las veamos. Vamos a hablarte de las 10 competencias que decía el Institute of the Future ahí en la Universidad de Phoenix en Arizona, en los Estados Unidos. Decía, la primera de las 10 competencias que deberá de tener una persona en el 2020 es encontrar el sentido. Y fíjate lo que son las cosas. Conocemos, ubicamos y tenemos claro cuáles son los objetivos, pero no el sentido. El sentido va más allá de los objetivos. El sentido es la habilidad de determinar el profundo sentido o significado que tiene el puesto que yo desarrollo. O sea, ¿para qué estoy ahí? No cuáles son los objetivos, porque a lo mejor los objetivos de un vendedor pues son vender $20 o $500 o $5,000 millones. Pero aquí estamos hablando de cuál es el sentido. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué todos estos esfuerzos? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la parte profunda? ¿Qué es lo que lleva de servicio? ¿A quién beneficio? ¿A quién perjudico si no lo hago? ¿Cómo es ese proceso? Antes no necesitábamos entender esto. Antes del 2020 no se necesitaba esto. Con que identificaras exactamente lo que tenías que hacer, cuáles son tus tareas, era más que suficiente. 2. Inteligencia social. Y lo describe el Institute of the Future como la habilidad de conectarse con otros de manera profunda y directa, la manera de conectarse con otros de manera profunda y directa para percibir y estimular las reacciones e interacciones que puedan estar generadas en un proceso de trabajo. Es decir, la inteligencia social no solamente como la posibilidad de conocer a otras personas en el trabajo, sino también de poder identificar qué es lo que pasa fuera del trabajo y cómo comportarme con ese tipo de personas una vez que tengo un puesto y que represento un puesto y que represento una empresa. Y entonces de repente decíamos, oye, hay una persona que puede ser un artista, pero si ese artista lo vemos con un saco gris, una camisa blanca y una corbata azul sin rayas, lo vemos como que, espérame, aquí no se le nota la inspiración.
Pero por otra parte, si viéramos a un médico con los pantalones de mezclilla rotos, deslavados, con la greña sin peinar y una camiseta medio hipiesca, la neta es que no se podría interactuar contigo. Y estamos hablando de inteligencia social. 2. 3. Hablamos del pensamiento novedoso y adaptable. Ya no podemos hablar de las cosas como se hacían antes. Ahora es, ¿qué es lo que puedes mejorarle a tu proceso? Si estás en un puesto de trabajo, ¿qué le vas a mejorar a tus procesos dentro de este trabajo? Si estás en una empresa, ¿qué le vas a mejorar a la empresa? 4. Las competencias a través de las culturas. Antes, con que conocieras una cultura era más que suficiente. Hoy tenemos que conocer y estar de acuerdo con diferentes tipos de culturas. Y esto es importante. La 5. Pensamiento computacional. Espérame, Enrique, a ver, espérate. De las computadoras hemos trabajado ya 60 años con las computadoras. No me vengas a decir ahorita que debo de tener una competencia que se llame pensamiento computacional. No, espérame. Aquí de lo que se trata y lo que dice la Universidad del Futuro es la habilidad de traducir inmensas cantidades de datos, inmensa cantidad de información, como para sacar de ahí el extracto, el jugo más sabroso que te pueda decir cosas importantísimas. Y por eso hoy hablamos de funnel de ventas. Y por eso hoy hablamos de estadísticas. Y por eso hoy hablamos... A ver, no te puedes meter a Facebook y nada más ser un facebookero. Tendrías que meterte al Analytics y ver qué es lo que está pasando. No puedes poner una página de internet y nada más esperar que la página de internet se vea bonita. Te tienes que meter al Analytics para ver en qué sección se está deteniendo más la gente y cuál es la que no pela, como para poder identificar las cosas. A eso se refiere pensamiento computacional. El 6, dominio de nuevos medios, es decir, la habilidad para identificar que hay otros medios de expresión y cómo se comunican entre esos medios para que nosotros podamos tener las cosas claras. 7, integración de disciplinas. Oye, yo soy comercial, por lo tanto a mí no me vengas con la parte de economía. No, espérame. Ahora si eres comercial, también tienes que entender de economía, también tienes que entender de finanzas, también tienes que entender de psicología, también tienes que entender una serie de cosas, porque ya estamos hablando de neuromarketing, ya no estamos hablando solamente de ventas, como un proceso en donde tú te llevabas 7 pasos y podías venderle algo a alguien. Mentalidad de diseño, porque ahora tenemos que generar presentaciones todos, ahora tenemos, hasta los contadores tienen que tener una mentalidad de diseño. 9, la gestión del entendimiento, es decir, que realmente podamos entender lo que está pasando, lo que quieren, lo que buscan y lo que pretenden. Y el último punto, la 10, la habilidad para trabajar como colaboración virtual, es decir, trabajar con gente, para la gente, con la gente, en forma cooperativa, en forma colaborativa. Y si nosotros empezamos a trabajar en conjunto, estaremos hablando en otra forma. Entonces, imagínate, si estas 10 competencias que hace 20 años el Institute of the Future de la Universidad de Phoenix en Arizona nos dijo, si no eres para el 2020 competente en estas competencias, valga la redundancia, no vas a competir por mejores puestos y mejores posiciones. Aguas, quédate con esto. Yo soy tu amigo Enrique Guerrero. Seguimos en A Fondo con Enrique Guerrero en esta aventura con este podcast. Suscríbete, métete aquí, suscríbete, fírmate, avísale a tus amigos que pueden consumir esto. Esto no hace daño, al contrario, esto te mejora. Acuérdate, tú te necesitas, tu familia te necesita, tu comunidad te necesita, México te necesita.